Buenos días, profesor y compañeros presentes. En esta oportunidad vamos a exponer acerca de las unidades ópticas. En primer lugar, mi persona les explicará la descripción general, así como también los tipos de tecnología. Además, les daremos a conocer las características, modelos, frecuencia y velocidades y marcas más comunes en el mercado. Bien, la descripción general es una unidad óptica que está compuesta por un láser que nos permite leer y grabar ciertos formatos, así como también es un proceso de lectura y escritura de datos, que también es desde un archivo hacia un disco óptico. Este está presente dentro de los lectores de las grabadoras dentro de un CD y DVD. Las unidades de este disco óptico son la parte más integrada de los aparatos de consumo autónomo, como sus reproductores de CD, reproductores de DVD y grabadoras de DVD. También son usadas comúnmente para leer un software. Lo que nos da a entender es que son estos dispositivos. Estos dispositivos son capaces de leer y escribir y reescribir datos por medio de un rayo láser, que está dentro de una superficie plástica de un disco, y que estas unidades están dentro de un gabinete de la computadora, que están adaptadas dentro de un case de 5.25 pulgadas para su función de manera externa. En tipos de tecnología se encuentra unidad lectora escritora de discos LS120. Para esta unidad se crearon unidades externas. Unidad lectora de CD-ROM. Es un dispositivo que se monta en las bahías de 5.25 pulgadas del gabinete, que integra básicamente dentro de sí un emisor de un rayo láser, para así nos permita leer los datos grabados de un CD. Unidad grabadora de CD-ROM, quemador interno. Es un dispositivo que se conecta por un medio de un puerto USB hacia la computadora. En la unidad combo CD, Airway, DVD, quemador lector interno. Bueno, como su mismo nombre lo dice, esta unidad es combinación. El combo significa combinado. En este tipo de dispositivos encontramos en las bahías de 5.25 de gabinetes y integra básicamente dentro de sí un emisor de rayo láser que está especialmente para leer y escribir los datos de ese CD, así como también para leer de un DVD. También cuenta con un motor que hace girar ese disco de la charola para poder colocarlo. Este tipo de unidades nos permite recibir los datos de la computadora para grabarlos en los discos y así poder enviar los datos que ha leído hacia un CD o un DVD por medio de un cable hacia la tarjeta principal. Unidad lectora de DVD-ROM. Este tipo de unidades solamente permite el envío de datos que ha leído desde una unidad hacia la computadora. Grabador de DVD-ROM, quemador interno. Este tipo de unidades nos permite recibir datos de la computadora para grabarlos en los discos y así poder enviar los datos que ha leído desde un CD hacia un DVD, utilizando el cable hacia la tarjeta principal. Bueno, ahora le doy el pase a mi compañera Roxana para que les explique las características. Bueno, yo voy a hablarles acerca de las características y de los modelos. En las características hemos considerado de que esta unidad de disco óptico es una pieza de hardware del ordenador y esta de tamaño se parece como un libro de bolsillo. En la parte de adelante de esta unidad posee un botón que nos ayuda a abrir y a cerrar el compartimiento. De esta manera nosotros podemos insertar discos que pueden ser de CD, DVD o BD para que estos sean leídos. Como segundo punto, a los lados de la unidad óptica hay orificios roscados que nos permiten facilitar el montaje en el compartimiento de la unidad de 5.25 pulgadas, que estos están dentro del gabinete del ordenador. La unidad de disco óptico se encuentra montada de tal manera que la parte de atrás posee conexiones que se ubican en el interior del gabinete. Como tercer punto, consideramos de que en la parte de atrás de la unidad encontramos un puerto en el cual podremos insertar un cable estándar, el cual deberá conectarse con la base. El tipo de cable generalmente depende del tipo de la unidad que se esté utilizando, pero por lo general este viene incluido cuando nosotros adquirimos la unidad óptica.
También tendremos otra conexión que es destinada para la alimentación del dispositivo y esta debe de ir conectada a la fuente de alimentación. Y por último, es de que la mayoría de las unidades ópticas tiene una configuración por jumpers en la parte de atrás. Esto nos ayuda a que, la placa pueda reconocer cuando hay una o más unidades. Y ya, eso sería todo por las características. Voy a hablarles ahora de los modelos, que de igual manera hemos considerado 4. La primera es el CD-ROM. Esta puede grabar, regrabar discos compactos. Las características básicas de estas es su velocidad de lectura, de grabación y de regrabación. En los discos regrabables es normalmente menor que en los discos que solo se pueden grabar una vez. Las regrabadoras trabajan de velocidad de 8, 16, 20 y 24. Permiten grabar los 650 o más de 700 megabytes hasta 900 megabytes en un disco compacto en pocos minutos. El segundo modelo es la unidad de DVD-ROM, que esta puede leer y grabar y regrabar imágenes, sonidos y datos en discos de varios gigabytes de capacidad, de 650 megabytes a 9 gigabytes. En tercer lugar está el HD DVD, que en inglés es High Density Digital Versatile Disc y que en español sería disco digital versátil de alta densidad. Este fue un formato de almacenamiento óptico desarrollado con un estándar para el DVD de alta definición por las empresas Toshiba, Microsoft, NEC y así como varias productoras de cine. Esta puede almacenar hasta 30 gigabytes. Y la última es el Blu-ray. Este es un formato de disco óptico de nueva generación, como lo son el CD y el DVD. Su capacidad de almacenamiento llega hasta los 50 GB cuando es de doble capa y a 25 GB a una capa, es decir, la mitad. El disco Blu-ray hace uso de un rayo láser de color azul con una longitud de onda de 405 nanómetros, y esta es una diferencia que tiene con los lectores DVD, ya que estos utilizan un rayo láser rojo que tiene una longitud de onda de 650 nanómetros. Esto, junto con otros avances tecnológicos, permite almacenar más información que el DVD. Bueno, ahora doy pase a mi compañero Denis, que les va a hablar acerca de la frecuencia y velocidad y sobre las marcas más comunes en el mercado. Gracias, Rosana. En cuanto a la frecuencia y velocidad, podemos mencionar que las unidades ópticas tienen aproximadamente entre 16x o 22x, donde x significaría la velocidad del lente óptico en su lectura y escritura. Entendamos que cuando nos referimos a leer datos, esta velocidad representa lo rápido que transmite la información de la unidad óptica al CPU. Un ejemplo sería, si reproducimos un video, la información refleja la transmisión directa mencionada anteriormente. Para saber un poco más, sacamos algunos datos y lo clasificamos en 3 fundamentales características. Primero, está la velocidad lineal constante, que explica cómo obtener la misma información dando igual donde se ubique la cabeza lectora, también conocido como read head. También está la velocidad parcialmente constante, que significa que va de menos a más, hasta mantener una velocidad continua. Por último, tenemos la velocidad lineal constante por zonas, cuya velocidad es mayor o menor dependiendo a su ubicación. Cada unidad óptica va a presentar cualquiera de estas características, siendo todas bastante adecuadas para su función. Ahora paso a exponer
las marcas más comunes en el mercado. Quizás muchos de nosotros como informáticos recomendamos o recomendaremos marcas más conocidas, sea por lo comercial y precio. Según nuestras preferencias, escogimos 5 marcas que consideramos más importantes y son Pioneer, LG, Philips, Sony y Samsung. En esta exposición, agregándolos algunas características de cada uno de ellos. Cabe mencionar que pusimos un modelo de una marca para tener una mejor referencia en velocidad de escritura y lectura. Acá observamos que Pioneer tiene características tanto en escritura y lectura. También observamos la marca LG haciendo comparativa con el modelo anterior. Vemos que esta unidad óptica es más completa. Acá tenemos la marca Philips, una de las más conocidas y también recomendadas en el mercado. Está también Sony, una de las que estoy usando actualmente y que me está funcionando correctamente. Y por último, Samsung, si no es la más cara del mercado y la más conocida. En conclusión, sea cual sea la marca utilizada, debemos tener en cuenta que una unidad óptica va a ser buena según sus características de velocidad, tal cual lo hemos estudiado. Fue un gusto compartir el tema con ustedes. Gracias.